gracias con todos. Muy buenas, un gran gusto. Tal como lo comentó Marco, en esta oportunidad vamos a ver lo que es plasmar los conocimientos que nos ha transmitido hace un momento, en este caso en la plataforma de Isotool. Para ello lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, nosotros lo que realizamos es un ingreso a una URL. En este caso, Isotools es una plataforma cuando nosotros deseamos realizar el ingreso, lo hacemos a través de una URL. Las credenciales que le van a brindar, en este caso las credenciales que le brindaría la plataforma sería el usuario y una contraseña, ¿sí? Cuando uno ingresa por estas credenciales a la plataforma, entonces va a poder tener una vista de esta naturaleza, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta vista, el cual va a depender, muy bueno, gracias. Muy bueno, en esta vista, entonces, el cual va a depender de el alcance que tienen en todo caso en el proyecto, van a poder tener diferentes tipos de accesos, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, está los accesos directos, el cual ya está contemplando algunas de las aplicaciones clave que en todo caso tiene la organización. Si nosotros nos dirigimos a la parte superior, podemos establecer en todo caso la aplicación en la cual nosotros estamos interesados en acceder. En este caso, nosotros vamos a orientarlo a lo que es la gestión de riesgos. Para ello, lo que podemos hacer es escribir la palabra riesgos. Nos dirigimos a donde dice gestión de riesgos. Podemos ver un conjunto de elementos que observamos acá a continuación. Verán, Isotools, en ese sentido, la mayor parte de las aplicaciones consta de dos elementos principales que están dados en la mayoría de las aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de gestión de riesgos, está dado por un panel izquierdo y un panel derecho. Mientras que el panel izquierdo me define los modelos de gestión, el cual son, en resumidas cuentas, las formas en que las matrices se puedan ver representadas, es decir, si una matriz contiene una cantidad de columnas, datos, que difiere de otra matriz, entonces cada uno de estos elementos son los modelos de gestión. En este caso, nosotros lo que vamos a realizar primero es seleccionar un modelo de gestión, ¿sí? Si nosotros queremos, en este caso, consultar por todo lo que tenga que ver por control interno, por ejemplo, podemos utilizar el buscador de navegador y así vamos ubicando los modelos de gestión que abarcan justamente el aspecto de control interno. Acá tenemos entonces dos elementos, como lo estamos viendo por aquí. Vamos a acceder a una de ellas, que es justamente que está por aquí. Y cuando nosotros, perdón, vamos a utilizar mejor este que es un poco más completo. Este de aquí. Cuando nosotros accedemos a un modelo de gestión, estamos viéndolo justamente por aquí, en el panel izquierdo, en el panel derecho se nos apertura todas las matrices, que en este caso nosotros tenemos para poder realizar justamente su consulta. Una vez ya teniendo en cuenta todas las matrices que nosotros podemos ahorita consultar, como también generar nuevas matrices, entonces podemos realizar las diferentes gestiones que requerimos a continuación. Un elemento que me gusta bastante mencionar en cuanto a lo que son las matrices es justamente el criterio del ciclo de vida. El ciclo de vida me permite hacer una división, en todo caso, de todo el modelo matricial por un conjunto de etapas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las etapas que nosotros tenemos son orientadas a definir primero los aspectos relacionados al proceso. Entonces, acá, por ejemplo, definimos el proceso, el objetivo y el alcance que tiene, y en caso de asignar un responsable también que cuente con dicho proceso. Pero no solamente se queda ahí, porque también lo que podemos hacer es una asociación, en todo caso de forma más individual, como lo estamos viendo a continuación. Por ejemplo, este proceso denominado Administración del Recurso Humano está asociado a una gerencia que es la comercial y a un departamento que en este caso se llama bibliotecas. Si nosotros nos dirigimos a otro proceso, vamos a poder observar las diferentes relaciones que se tienen uno con el otro. Otro elemento que luego de definir lo que es el proceso que corresponde a la parte de identificación como tal, corresponde ver la evaluación justamente del proceso. Esto era lo que un poco mencionábamos en los aspectos del riesgo. Cuando uno ya identifica el proceso y por ende el riesgo que abarca a continuación, nosotros realizamos una evaluación. Entonces, en la evaluación, como podemos observar, nuevamente tenemos acá definido el nombre del proceso, la gerencia, el departamento, pero acá le agregamos elementos que nos permiten realizar lo que es justamente la evaluación como tal. Entonces, en este caso en particular, la criticidad del proceso tiene estos tipos de, estas opciones, ¿sí? O estas clasificaciones que podemos dar para realizar justamente la evaluación.
Por lo que una de las cosas también acá interesante a mencionar es de que no tiene que necesariamente ser este conjunto de 4 opciones, ¿no? Que estamos viendo aquí, que es bajo, medio, alto, crítico. En todo caso, acá es muy importante ver que definitivamente las realidades organizacionales son distintas y al ser así, entonces SOTUR contempla la forma en que podamos realizar justamente los diferentes criterios de medición, ¿no? Algunos tienen solo 3 divisiones, otros 2, aunque es muy extraño ello. Algunos 4, como lo estamos viendo por aquí. Normalmente suelen ser entre 3 o 4 tipos de, en este caso, de criticidad que suelen clasificar. Aunque también es verdad que hay de 5, ¿sí? Hay de 5. Lo mismo realizamos para otro tipo de elementos que necesitamos para el resultado de la evaluación. Si nosotros tenemos una combinación, por ejemplo, de seleccionar un valor medio en la criticidad, luego también indicamos acá la evaluación de eventos de riesgos en el último año, como el valor de unitario, o si no, más de uno, en este caso uno. Luego exposición a riesgo medio, entre estas opciones que están aquí, nos va a indicar la plataforma un resultado que justamente está dado por la parte derecha. En este caso tenemos el riesgo que en este caso se necesita como uno bajo. Acá da una numeración, que en este caso es 8, y también una colorimetría. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver las diferentes evaluaciones que se han realizado en los diferentes procesos con sus riesgos identificados. Cuando nosotros ya tenemos en cuenta estos puntos, lo que vamos a ver es entonces que se hace una clasificación o una evaluación inicial que se tiene de cada uno de estos elementos. En algunos casos saldrá alto, como podemos ver, en otros casos medio, otros insignificante, otros bajo. Y para cada uno de ellos se relaciona una colorimetría. También vale la pena acá mencionar que la colorimetría también es en este caso customizable, ¿no? Por supuesto. Cuando ya tenemos definido esta segunda etapa, que es la evaluación de la selección del proceso, vamos a ver lo que son los factores clave de éxito. En los factores clave de éxito, nuevamente tenemos la primera división, que es la que define al final de cuentas nuestro proceso con gerencia y departamento, pero ahora en esta oportunidad vamos a ver los factores clave de éxito que están asociados a cada uno. Y cada uno de ellos va a tener un conjunto de datos que podemos dar. Dentro de ellas son el factor clave de éxito como tal, este simplemente es la codificación que nosotros establecemos. Hay un objetivo que se establece, este factor clave de éxito, un pilar estratégico y una prioridad. Todos estos elementos que estamos viendo aquí están asociados a un elemento de consulta principal, el cual lo podemos ver aquí a continuación. Y como pueden ver, ellos de ahí también está dado por algún conjunto de etapas, ¿no? Que en este caso solamente es una etapa inicial. Cuando nosotros ya tenemos definidos los factores clave de éxito a cada una de las filas de las matrices, vamos a realizar justamente la audición como tal, de titular. Entonces, nuevamente, identificamos el proceso con sugerencia de departamento, el factor clave de éxito, que ya lo vimos hace un momento, y por ello luego tendremos un factor, acá los datos que estamos viendo hace un momento, acá es donde definimos la valoración del auditor titular, que en este caso, por ejemplo, para el primer elemento que hemos nosotros seleccionado, se ha asociado a un señor, Juan Munar, ¿sí? En el segundo caso se ha asociado a Juan Manuel Henao, y así cada uno de ellos va a tener un diferente auditor que se le puede asociar. Estos elementos auditores es importante también acá ver, no solamente la plataforma es como un ingreso en donde se puede establecer de forma manual, como en el caso de cumplimiento de normas o recursos, como estamos viendo por aquí, sino este es un elemento que se alimenta a través de una base de datos que también están asociados en la misma plataforma, por lo que previo a esto, ustedes pueden tener en la plataforma una base de datos de todas las personas que tienen en la organización, y lo que hace la plataforma es, en aplicaciones como la gestión de riesgos, por dar un ejemplo, utilizar justamente el conjunto de personas que tienen en su base de datos principal para poder asociarlos aquí directamente. De esa forma, entonces, se reduce mucho el criterio de error, ¿no? Que pueden tener entre un formato u otro al seleccionar personas con criterios distintos para asignar su auditor. Algunos empiezan, si utilizan, por ejemplo, otros elementos por el nombre, luego el apellido, luego, o algunos otros casos solo colocan el primer nombre, el primer apellido. En este caso ya podrían tenerlo estandarizado, como lo estamos viendo por aquí, porque esto no es un dato que lo podrían ingresar de forma manual, sino en todo caso pueden utilizar como un elemento de mucha ayuda que se alimente de una base de datos de lista de personas. Y así en general hay muchos elementos que también se pueden realizar lo mismo, no solamente para las personas. En este caso vamos a ver que la evaluación del auditor, regresando propiamente a lo que es los riesgos en control interno, vamos a ver que acá realiza una evaluación propiamente el auditor, el cual está asociado a los conocimientos técnicos, la experiencia en el sector y las experiencias en las auditorías en el área.
De esta forma, al realizar las diferentes evaluaciones de cada uno de estos apartados, como lo estamos viendo por aquí, que es muy similar a lo que vimos hace un rato, realiza una valoración del auditor de forma general. Este elemento de aquí ya es un cálculo directo que la plataforma lo contempla de acuerdo a lo que nosotros hemos seleccionado aquí como un conjunto de opciones, por lo que cada una de las posibles combinaciones puede tener un diferente resultado. En algunos casos estará asociado que la valoración es corresponder un titular y en otros casos está dado que no es necesario generar en todo caso un auditor y en otras oportunidades sí será necesario seleccionar un auditor como tal. De esta forma, y cada uno con su colorimetría, nosotros podemos al final de cuentas decidir si es que necesitamos asociar un plan de acción para justamente mantener este criterio de la valoración del auditor. En el caso nosotros requiramos ello, podemos generar acá un expediente. Por ejemplo, este de aquí ya se relacionó, el cual es una auditoría de control interno que ameritó realizar su gestión. Cuando nosotros damos acá, o lo seleccionamos, vamos a poder observar acá los datos justamente del expediente al cual corresponde, el cual vemos que está asociado a una sede, a un objetivo, un alcance, un enfoque, el auditor líder, que en todo caso va a realizar justamente la auditoría como tal, y el equipo auditor el cual está conformado. Un tema de cronogramas también que se puede realizar, incluso una notificación. Si nosotros deseamos realizar no solamente la consulta a nivel de lectura, sino también la consulta a nivel de propiamente lo que es justamente las etapas, el cual consiste justamente en la auditoría que estamos viendo de control interno, acá lo estamos observando, en la cual actualmente se encuentra la tercera etapa, esperando a que justamente pueda ser realizado por una persona responsable, que acá podemos ver para este ejemplo que es Natalia Suárez. Entonces, estas son las formas en cómo la plataforma puede realizar sus diferentes elementos de gestión que estamos observando por aquí. Del mismo modo, la plataforma, entonces, si queremos regresar ahora a la matriz como tal, lo que podemos hacer es dirigirnos a uno de los elementos que están aquí para poder seleccionar la matriz correcta. La plataforma también contempla, en este caso, la vista de la matriz, no solamente a nivel de etapas, sino también a una vista de forma general, como lo estamos viendo por aquí. Esto de acá que hemos visto hace un momento, entonces, por etapas, es decir, separados, lo podemos realizar una vista de forma general si queremos tener el aspecto global de todas las evaluaciones con sus distintos criterios que hemos tenido. Podríamos de esta forma decir entonces que tenemos una primera etapa y lo identificamos, una segunda etapa en donde realizamos una evaluación justamente del riesgo como tal, una tercera etapa en donde planificamos un control para poder, en todo caso, mantener o mitigar el riesgo, normalmente es más para mitigar, sobre todo para los altos, y una evaluación final que realizamos para, en función a ello, ver, algunos consideran el riesgo residual, algunos lo denominan así, y en otras oportunidades, si aplica ese criterio de evaluación, es un valor muy alto, entonces podemos plantear generar una gestión adicional, el cual me permita justamente esa evaluación realizada al final, por ejemplo, la residual, realizar un plan de tratamiento aparte, ¿no? Puede ser periódico con la finalidad de que al momento de evaluarlo el siguiente año no tengan la necesidad de estar tan preocupados porque al haber un control de forma, por ejemplo, mensual, podrían mantener en este caso el riesgo bajo, ¿no? Así, cosa que el siguiente año hace la evaluación y se mantiene ese valor bajo. Entonces, esta es la forma en cómo uno puede realizar la vista propiamente de una matriz, como lo estamos observando ahorita. También lo que podemos realizar acá no solamente es consultar la matriz de forma general o por etapas, como lo hemos visto hace un rato, sino también algo bien interesante aquí, es que pueden establecer en este caso un conjunto de análisis. Por ejemplo, uno de los análisis acá bien interesantes está dado por lo que es el apartado de informes, el cual me permite realizar un gráfico de burbujas, el cual es uno de los elementos más utilizados para justamente categorizar los riesgos acorde a la colorimetría que ha tenido. Si recordamos, antes ha habido un perfil de riesgo que hemos generado como resultado que eran altos, bajos, medios, pues en un gráfico de burbujas podemos tener estos elementos de forma diferenciada. También podemos hacer otro tipo de análisis, el cual es el mapa de calor, que también es muy utilizado, el cual a cada uno de los elementos de riesgo que se han generado permite clasificarlos en un determinado criterio de la matriz, ¿no? Que en este caso está dado por los perfiles bajos, los medios y los altos que están dados en color rojo. De esta forma, nosotros podemos hacer también, en este caso, no tener una vista total, sino de repente deseamos solamente señalar algunos elementos, como lo estamos viendo acá a continuación. Entonces, nosotros podemos realizar esta personalización, como lo pueden ver aquí, y podemos consultar lo que nosotros requeramos, ¿no? No necesariamente tienen que ser todos los elementos propios de la matriz.
algunos quieren consultar o poner, en este caso, el mapa de calor, algunos riesgos que son los críticos o los medios, ¿no? Entonces, un poquito pueden hacer la separación de los elementos que son bajos. Cuando ya tenemos en cuenta estos criterios que estamos observando aquí, otro de los elementos muy interesantes que tiene acá, en este caso, la matriz de riesgos como tal, al momento de realizar justamente la evaluación del control interno, es lo que denominamos el perfil de riesgos, el cual podemos ir por aquí, vamos a esperar un ratito, y nos vamos acá al panel de gestión. Y podemos acá realizar una comparación de los criterios que nosotros hemos definido. Por ejemplo, acá si yo defino, vamos a ver si acá lo podemos hacer que se vea un poquito, ahí está. Por ejemplo, acá tenemos ya una clasificación dada. Como podemos ver, están las diferentes colorimetrías de acuerdo a las evaluaciones que se han realizado. Y podemos observar cómo cada una de las colorimetrías tiene un porcentaje, ¿no? De filas que se han generado o riesgos identificados, el cual abarca. Por ejemplo, acá en lo que es el riesgo alto, podemos ver que hay un 14.29% de riesgo que se ha identificado, que ha habido justamente esta categoría de alto. De medio ha habido un 14.29% también, de bajo ha sido justamente que tiene más elementos, lo cual es un elemento muy bueno. Entonces, ustedes de esta forma, como organización, podrían establecer de forma rápida, ¿no? Si en una matriz tiene muchos elementos que son bajos, entonces podrían darle de repente una priorización relativamente menor, aunque no tanta, comparado a algunas matrices que ustedes detecten, en donde más bien el riesgo sí es muy elevado. Entonces, de esta forma ya no tendrían que estar ingresando a la matriz, ver cuántos elementos son los que han tenido un riesgo muy alto y en función a eso ver cuáles son las cargas de tratamiento. Simplemente ingresan al panel de gestión y acá pueden observar, dependiendo del porcentaje, las que tengan el valor de alto, en el caso de la evaluación del riesgo, que sea, por ejemplo, más del 50%, pues en esas son las que más se enfocan, al menos inicialmente, ¿no? Entonces, ese sería el criterio. Y acá en la parte inferior ya tenemos un disgregado de cada uno de estos elementos, el cual me dice que para los diferentes departamentos y sus evaluaciones, cuál ha sido el valor del resultado. Es decir, no solo la colorimetría, sino justamente el valor del resultado de cada uno de ellos. Cuando estamos viendo lo que es el panel de gestión y el informe que hemos visto hace un rato, estos de acá son elementos estándares que tiene ya la plataforma en sí. ¿Sí? O sea, ya viene propiamente con lo que es el módulo de por sí de gestión de riesgos. Sin embargo, cuando nosotros requerimos realizar un análisis de repente un poco más particular, o sea, propio, característico que tiene cada realidad organizacional, en ese caso también lo que podemos sugerir es utilizar el BI. En este caso voy a aplicar una pestaña para que lo vean. Entonces nosotros contamos también con la opción, dependiendo por supuesto del alcance del proyecto, en donde podamos dirigirnos a un Business Intelligence. Esperemos un momento. En donde podemos ubicar diferentes modelos. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama riesgos. Vamos a hablar de riesgos de 3. Y acá podemos observar diferentes hojas. Cada una de estas hojas contiene un conjunto de análisis ya personalizados, ¿no? Como podemos ver, acá ya no solamente vemos los elementos que hemos observado por aquí, ¿no? Que tiene ya de forma estándar predefinida la plataforma, sino lo que podemos hacer es una división. Por ejemplo, queremos ver los riesgos que en este caso correspondan a uno de los macroprocesos. Por ejemplo, solamente aquellos que son dados a través de procesos propiamente para los gobernantes. Entonces, al seleccionar, el BI se actualiza de forma automática y solamente realiza el análisis de aquellos que son justamente de ese macroproceso seleccionado. Si nosotros queremos considerar dos elementos, no solo los gobernantes, sino también, por ejemplo, los de soporte, seleccionamos los dos y se va actualizando. De esta forma, entonces, lo que es Business Intelligence hace justamente esas clasificaciones de una forma mucho más personalizada y con unos filtros más dedicados, ¿sí? No solamente podemos seleccionar por macroprocesos, sino también por los procesos en sí, podemos seleccionar por subprocesos, podemos seleccionar por línea de negocio. Realmente ya acá interviene mucho el aspecto de cómo uno lo tiene como realidad organizacional, ¿no? De esa forma ISOTOOL se adapta muy bien a lo que uno tiene en todo caso en su organización.
Listo. Con eso de ahí también podemos ver de que hay otro tipo de análisis, no solamente este de acá. Por ejemplo, acá tenemos un mapa, como pueden ver, de calor ya mucho más personalizado, en donde no solamente se tiene definido por código, sino también por algunas características ya más propias de lo que son los riesgos, ¿no? Como tal. Entonces, de este modo pueden personalizar también el mapa de calor, ¿sí? En caso desean que se vea en cada una de estas celdas algunos elementos que son relativamente distintos a lo ya vistos en este caso en este elemento de acá, ¿no? En el informe que hemos visto hace un momento. Tenemos realmente muchas hojas, ¿sí? De las cuales una de ellas que quizás les pueda dar también una gran ayuda es quizás la comparación propiamente de los riesgos. Entonces acá podemos ver cómo tenemos la comparación de los distintos riesgos, ahí lo tenemos para los que han sido clasificados como bajos, moderados, altos, muy altos, y ahí tenemos un conglomerado total, ¿ya? Del mismo modo podemos realizar nosotros, en este caso, una evaluación si es que queremos ver únicamente aquellos riesgos cuyo inherente como tal han sido, por ejemplo, moderados. Al hacer ese filtro se actualiza y ahí tenemos los diferentes riesgos inherentes, como estamos viendo por aquí, que han sido clasificados como moderados, ¿no? De ahí nuevamente realiza la actualización en BI de forma automática. O quizás no deseo realizarlo de lo que es a través de los riesgos inherentes, sino a través de repente de un proceso determinado. A ver, todos los que abarcan lo que son procesos de gestión contable, entonces la plataforma actualiza todos los riesgos que solamente se han abarcado al seleccionar el proceso de riesgo contable. De ese modo actualiza el BI y ahí tienen un mayor margen de maniobra que podrían tener para tomar decisiones y en función a ello o bien ejecutar planes de acciones para mitigar de repente los impactos o de repente la probabilidad, las frecuencias. De ese modo tener así, en este caso, la matriz de riesgos un poco más controlado, ¿no? Sobre todo cuando vamos a lo que es por periodo o por año, ¿no? La idea es un poco que siempre lo que esté muy elevado, pues mitigarlo, ¿no? Y lo que esté bajo o medio, pues tratar de que se conserve en lo posible, ¿no? Y este elemento que estamos viendo acá como BI te permite tener una forma más rápida, de forma global, tener justamente esos criterios para que puedan tomar una decisión. Este es un cuadro de mando ya mucho más, en este caso, integral, ¿no? Que conversa, por supuesto, con propiamente lo que ya se ha visto acá en la gestión de riesgos. Y bien, eso sería entonces, veremos a grandes rasgos lo que se puede en todo caso mencionar en lo que se refiere a cómo la plataforma le permite realizar justamente estos elementos de gestión a través de una matriz. Han visto cómo pueden realizar el ingreso de forma automática, han visto cómo pueden realizar también un conjunto de datos, cómo pueden ingresar, cómo pueden realizar algunos análisis, cómo pueden realizar algunas tomas de decisiones de forma estadística con las herramientas que ya la plataforma tiene de por sí predefinidas, o en todo caso, si necesitan realizar algo mucho más personalizado, pues lo pueden utilizar, en este caso, disponer en el alcance, en todo caso, dependiendo de lo que ustedes necesiten, Business Intelligence, para que así podamos personalizar un poco más en lo que se refiere a los criterios que se requieren para así puedan tomar una decisión en qué hacer con cada uno de los riesgos que justamente identifican. Eso sería entonces todo. Espero que se haya, en todo caso, familiarizado o con algunos términos, con algunas evaluaciones o perfiles de riesgo en todo caso. Y bueno, en todo caso, esa sería la parte de la plataforma. ¿Sí? Igual estamos atendiendo a la siguiente etapa, que son las consultas.